Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu profesor Héctor Hernández Reyes. Vamos a ver en este video la clasificación de los números. Ya estás en primero de bachillerato, bienvenido al bachillerato, y para eso necesitas tener claro el concepto de cada una de las clasificaciones de los números, para que sepas con qué tipo de números estás trabajando. Vamos a verlo. Primero, tengo los números naturales, los cuales debo de escribir con una N mayúscula a la que le agrego una pequeña raya. Esta N, que también se puede escribir de esta manera, es una forma de escritura para que todos sepan o tú sepas que están trabajando con números naturales. Es importante. Ahora, vamos a ver los números enteros. De igual manera es una Z mayúscula a la que se le agrega una raya para que todo mundo sepa o tú sepas que estás hablando de los números enteros. También tenemos a los números racionales, que los representamos con una letra Q mayúscula a la que también le agrego una línea curva. Tengo también los números irracionales, los cuales represento con una I mayúscula. Aquí te voy a recomendar algo. Es muy común que cuando eres alumno y tengas rapidez en resolver algún problema, le pongas irracionales y parece que escribiste el 2 romano. Pega un poco más las líneas y entonces todos vamos a saber que estás hablando de los números irracionales. Por último, vamos a ver los complejos y los imaginarios. Existe una maestra de matemáticas a nivel licenciatura en Argentina, la cual tiene un video en donde habla de los números complejos y de los imaginarios y se lleva 1 hora en su video para explicar complejos y imaginarios. Nosotros no vamos a profundizar, simplemente vamos a tener el concepto de qué son los complejos y de qué son los imaginarios, porque cuando entres a tus cursos de cálculo en el 4º semestre en adelante, los vas a necesitar y vas a saber cuál es su concepto. Para los números complejos escribo una C mayúscula a la cual le pongo una línea recta, no es curva como en el caso de la Q. Y para los imaginarios simplemente una I minúscula. Esta es mi I minúscula. Voy a empezar explicándote el concepto de cada uno de ellos. Empecemos entonces con los números naturales. Son los números más antiguos, son los números que empezaron a utilizar las culturas prehistóricas, es decir, necesitaban saber cuántas flechas, cuántos arcos, cuántos animales habían cazado, cuánto de tal fruta habían recolectado. Esos son los números naturales, que es el conjunto de los números que va del 1, 2, 3, 4 hasta el más infinito. Esos son los números naturales. He visto en internet videos, blogs o cualquier página de internet en donde incluyen al 0 dentro de los números naturales. Esto es un error. El 0 no pertenece al conjunto de los números naturales. Veamos el que sigue. Los enteros, los represento con Z mayúscula, aquí tengo los enteros. ¿Y cómo los definen los matemáticos? Lo definen como los números naturales y sus opuestos, o sea, números naturales y sus simétricos. ¿A qué se refieren estos matemáticos? Imaginemos una recta numérica, la recta numérica que conoces desde la primaria, cuando la maestra ocupaba su ranita y te decía si son números negativos, la ranita va a saltar a la izquierda, y si son números positivos, la ranita va a saltar a la derecha. Bueno, un número cualquiera, el 3. El 3. ¿Cuál será el número
opuesto, el número simétrico a 3. Si tomamos como referencia el 0, su simétrico, su opuesto será el menos 3. Si este número, en lugar de ser 3, sea 10, no importa, bueno, pues su simétrico va a ser el menos 10. Su simétrico, su opuesto será el menos 10. Por eso es que estos matemáticos dicen, bueno, son los números naturales más sus opuestos. Son los números naturales más sus simétricos. Y también nos lo definen como todos los números que vienen desde el menos infinito hasta el más infinito, incluyendo al 0. Ahora sí. En los números enteros está incluido el 0. Es el conjunto de los números que vienen desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así nos seguimos hasta el infinito. Son los números enteros, a los que representamos con Z mayúscula y su rayita. Ahora veamos los números racionales. Se dice que los números racionales son los que representan la mayor cantidad de elementos de un conjunto de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a conceptualizar? Estos trabalenguas matemáticos son bien fáciles de entender. Fíjate, dice que X, es decir, el número racional, va a ser igual a una fracción, a una razón, a una división. Es lo mismo. A estos tres, a razón, a fracción, a división, los podemos representar de esta manera. Un número sobre otro, siempre y cuando A y B pertenezcan a los números enteros. A sobre B, siempre y cuando A y B pertenezcan a los números enteros. Pero hay una condición. B, es decir, el denominador B, tiene que ser diferente de 0. Porque si B llega a ser 0, entonces se indetermina. Otra vez, estos son. Fíjate que estamos hablando de una fracción, de una división. ¿Cómo puede ser el resultado de esta división? ¿Cómo puede ser el resultado de esta división? Si yo tengo, se me ocurre, por ejemplo, 18 entre 9, ¿cuál sería el cociente? ¿Qué es el cociente? El resultado de la división. ¿Cuál sería el cociente? 2. Entonces, fíjate que el resultado de estos números racionales puede ser un valor entero. Puede ser un valor entero. ¿Sí? También recuerda que hay un principio matemático en donde yo tengo un número, fíjate que es un número natural o puede ser un número entero. Yo tengo un número que es el 5 y yo puedo ponerle un denominador 1. Esto nos sirve mucho en el álgebra, nos sirve mucho en los cursos posteriores que vas a tener, y resulta que mi cociente, es decir, el resultado, es un entero. Pero también tengo otro tipo de división. Se me ocurre el siguiente. 1 sobre 4. Bueno, primero hagamos un resumen. Resulta que de estos números racionales, al dividir A, que pertenece a los números enteros, o B, que puede ser cualquiera de los números enteros, pero que B no sea 0, a mí me puede dar un resultado entero, lo acabamos de ver, pero también me puede dar un resultado fraccionario. ¿Cuánto me da 1 entre el cuarto? Ya sabemos todos que un cuarto es 0.25.
No confundas en las matemáticas la palabra entero con la palabra exacto. Es decir, acabo de tener un resultado exacto. Ya no tengo más números decimales. Es un resultado exacto, no entero, pero sí exacto. Y también puede suceder que yo tenga otro tipo de cociente, otro tipo de resultado. Vamos a suponer un tercio. ¿Cuánto me da un tercio? Quiero que lo confirmes con tu calculadora. Y resulta que me va a dar 0. Es lo que viste en primero de secundaria. Te va a dar un número periódico. ¿Sí? Y también esos pertenecen a los números racionales. Puedo tener un número entero como cociente, puedo tener un número exacto como cociente, o puedo tener un número periódico. Y recuerda que los números periódicos pueden ser puros, como en este caso es un número periódico puro, o puede ser un número periódico mixto. Voy a inventar un resultado para no... Por ejemplo, puedo tener 1.18 y ese es un número mixto, ¿sí? No es puro. O también puedo tener otro resultado como 0.23 y así sucesivamente. Entonces estoy hablando de que mis cocientes pueden ser enteros, pueden ser exactos, y los que no son exactos pueden ser periódicos, puros y mixtos. Y por eso se dice que todas estas cantidades de números son los que realmente nos representan cantidades conjuntos de la vida real, de lo que hacemos diariamente, en donde aplicamos diariamente las matemáticas, en este caso, el aritmética. Ok. Hay un tipo de números, muy fácil también de entender su concepto, que son los irracionales. Realmente no tienen un conjunto como en estos casos. Entonces te pongo ejemplos. ¿Qué son los números irracionales? Los matemáticos lo conceptualizan así y te escriben en sus libros. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como fracción. Ah, carajo. Y tú te quedas así. Y dices, bueno, voy a platicar con mis papás y nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a lo que me enseñaron en primero de secundaria, un número periódico tampoco lo puedo representar como fracción. Ya sea mixto o puro, tampoco lo puedo representar como fracción. Y ahora el maestro me dice que los matemáticos dicen que los números irracionales son aquellos que no puedo representar como fracción. ¿A qué se refieren los matemáticos? Y no le hagas mucho caso al concepto. Te voy a dar un mal consejo. Hazle más caso a la práctica, no tanto al concepto. Pero te voy a explicar a qué se refieren los matemáticos. Ahorita hicimos el clásico ejemplo de que un cuarto, cuando te preguntan un cuarto cuánto es en decimales, tú ya contestas en automático que es 0.25. Y si te preguntan cuánto es un medio en expresiones decimales, inmediatamente contestas 0.5. Y también en primero de secundaria te enseñaron a que convirtieras 0.5 en una fracción. Y entonces, ¿qué es lo que hacías? Te decían, bueno, agarra la parte decimal, cuenta cuántas posiciones decimales tienes. En este caso tengo décimos, y entonces pones ese número, perdón, no me quedó muy centrado, pones ese número de ceros con un 1. Pones el 1 y como tienes una posición decimal, bueno, pues pones 5/10. Pero también los maestros te han dicho, esta forma de expresar una fracción no es correcta porque es simplificable.
Si yo divido 5 entre 5 me da 1, y si yo divido 10 entre 5 me da 2, y si yo divido un medio, y tú mentalmente ya sabes que eso es punto 5. Si haces lo mismo con punto 25, te vas a dar cuenta que llegas a un cuarto. Por eso es que dicen que los irracionales no se pueden expresar como fracción. Pero realmente cuando entras a los números fraccionarios, periódicos, ¿sí? Y ya sea que sean puros o que sean mixtos, te asaltan estas dudas. Mejor concéntrate en la práctica. ¿Qué es la práctica de los números irracionales? Son todas las raíces cuadradas no exactas. Ojo, las raíces cuadradas no exactas. Yo tengo una raíz cuadrada, 81. ¿Cuál es su raíz cuadrada? Tengo una raíz cuadrada, 81. ¿Cuál es el resultado de sacar esta raíz cuadrada? Pues 9. Es exacta. Pero si yo tengo la raíz cuadrada de 2, no es exacta. Y todas las raíces no exactas se consideran números irracionales, porque no se sabe en dónde terminan. Mira, ahí va. Y también fíjate en su comportamiento. No son periódicos, ni puros, ni mixtos. No siguen un orden preestablecido. Van siendo cualquier número. Las raíces. También hay otro tipo de raíces, cúbicas, cuartas, quintas, que no me dan números exactos y entran dentro de los números irracionales. Dentro del número irracional hay números irracionales que conocemos, que todo mundo habla de ellos. Pi. Ya te explicaron a ti a través de una circunferencia, utilizando el radio y media circunferencia, o una circunferencia con su diámetro y utilizando toda. ¿Qué cosa es pi? Y el valor de pi, que es el radio 3 veces en media circunferencia, o el diámetro 3 veces en una circunferencia, y el pedacito que nos falta sería todo en total 3.1415 9265. Es un número que no termina y que va cambiando. Es el número irracional más famoso que Justin Bieber, más famoso que lo que tú conoces. Pi, lo conocemos desde la primaria, cuando nos ponían a calcular las áreas de las circunferencias. Pi. En bachillerato, cuando llegues a cálculo, vas a conocer el número de Euler, que también es un número irracional, es decir, no es periódico, ni mixto, ni puro. ¿Sí? Y hay un número que es phi, no pi, phi, o número áureo. Se utiliza mucho en la arquitectura, se utiliza mucho en el diseño, y tiene una historia muy grande, pero nada más te voy a decir que el número áureo también es un número irracional. Por eso es más importante que en los números irracionales te vayas más a la práctica, y ya sabes, cualquier raíz de cualquier potencia que no sea exacto es irracional. Los números como pi, como el de Euler, como phi o áureo, bueno, pues también son irracionales. Vamos a irnos a un tipo de números, los complejos. Estos números complejos dice que es cualquier número que se sume un real más un real multiplicado por un imaginario. A y B pertenecen a cualquier número real. Sí, ahorita vamos a ver qué son los números reales. A cualquier número real. ¿Sí? Y que EI, así decimos mucho los matemáticos, X e Y. Siempre que se nos atraviesa una I, en lugar de decir I, decimos I. Que A, B pertenecen a cualquier número
real, ¿sí? Y que i es un número imaginario. I es igual a la raíz cuadrada de -1. Y te asalta la duda. Llego a bachillerato, este maestro que dice que trabaja en bachillerato, me dice la raíz cuadrada de -1, pero lo que yo aprendí en secundaria es que no hay raíces negativas. Efectivamente no hay raíces negativas, pero los matemáticos tuvieron que solucionar ese problema y entonces inventaron i, que es igual a -1. Lo vamos a ver a continuación. Tengo los números imaginarios. Los números imaginarios, i es igual a la raíz de -1. Es decir, i por i me da -1. Y te vuelve a saltar la duda. Dices, no, pues es que yo no aprendí eso. Yo quiero analizar eso que me está diciendo este maestro. Que i por i me da -1. A mí lo que me enseñaron mis maestros es que todo número positivo o negativo multiplicado por él mismo me da un resultado positivo. Así que es imposible que i por i me dé -1. Bueno, eso fue lo que hicieron los matemáticos. Inventar un número que fuera que i por i me diera -1, aunque tú estás en lo correcto, pero estamos hablando de un número imaginario. Para que te des una idea, y voy a agarrar la cita, ¿qué decía Leibniz de los números imaginarios? Este gran matemático Leibniz decía, los números imaginarios, cito, son una especie de anfibios entre el ser y la nada. Son una especie de anfibios entre el que existe y que no existe, entre el ser en que está ahí y nada, porque es un concepto que tenemos que tomar de esta manera. Ahora, el maestro me puso algo, me puso aquí reales. Muy bien, voy a borrar esto, espero que hayas tomado notas, hayas pausado el video. Voy a borrar esto porque aquí con azul voy a hacer esto. Tengo los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Está horrible mi llave, discúlpame. La voy a volver a repintar. Y a esto, ¿cómo se le llama? Se le llama números reales. Estos son los números reales. Y los represento con una R mayúscula. Discúlpame aquí la R. La escribimos nuevamente. Y estos son los números reales. ¿Y cuál es su conjunto, maestro? Los números reales simplemente son los números naturales, ¿sí? Esta U pequeña significa unión. Los números naturales que se unen con los números enteros, que se unen con los números racionales, que se unen con los números irracionales. Es decir, los números reales abarcan todo esto. Los números reales abarcan todo esto. Y ahí lo tenemos. Estos son los números reales. La unión de todos ellos. Te voy a poner un esquema, perdón, por ahí se cayó algo, te voy a poner un esquema para que los entiendas mejor. Este es el esquema, es un cuadro sinóptico, para que veas cómo quedan integrados todos los números con los que vas a trabajar. Primero te voy a decir que observes algo. Al propósito, he dejado un área acá porque voy a incorporar un tipo de números. Pero muchos libros, para no meterse en conflictos,
te lo dejan así. Ponen los números reales, que es lo que abarca todo esto. ¿Qué abarcan los números reales? Los racionales y los irracionales. Como puedes ver, los irracionales es un caso muy especial, ya sabes, ya explicamos que son, por ejemplo, todas las raíces inexactas. Dentro de los racionales puedo tener los enteros. Acuérdate que los enteros abarcan desde el menos infinito hasta el más infinito. Puedo tener los enteros y estos pueden ser, aunque sea redundante, pueden ser naturales positivos y pueden ser enteros, pero los enteros negativos. Es decir, los naturales están dentro de los enteros y los enteros negativos también están dentro de los enteros. Aquí en los racionales, bueno, también tengo los fraccionarios, porque ya te dije que los racionales los puedo representar como una fracción. Te puse un ejemplo, 5/1. Ahora veamos, estos fraccionarios pueden ser exactos, vimos el caso, y pueden ser periódicos, mixtos y puros. Ok, los irracionales. Y tú te puedes encontrar los libros esto. Pero hay otro tipo de libros, por eso fue que lo dejé de esta manera, que aquí donde están los reales, aumentan uno más que sí existe, que aquí son los imaginarios. Aquí están los imaginarios. Y dicen los matemáticos, algo que le cuesta trabajo entender a la mayoría de los chicos, que estos números, todos estos están integrados en los complejos. ¿Sí? Es así como queda el esquema con el cual puedes entender cómo están estructurados los números. Y ya vimos el concepto de cada uno de ellos. Esto fue un cuadro sinóptico. A continuación, te voy a presentar otro esquema con los diagramas de... Este es el último esquema que te voy a presentar para que te quede claro cómo están integrados los diferentes tipos de números. Los matemáticos dicen que a los complejos pertenecen todos. Primero lo vamos a ver así, de afuera hacia adentro. Que los complejos abarcan todos. Los imaginarios, fíjate que no están integrados. Te puse con azul a los imaginarios. Perdón, aquí cometí un error. Los imaginarios no se representan así. Perdón, se representan con una I minúscula. Con una I minúscula. Ok, y dentro de los complejos tenemos a los reales, los cuales a su vez tienen los racionales y los irracionales. La discriminación en todas partes. Los pobrecitos irracionales no pertenecen a todo esto. Tenemos los racionales, dentro de los racionales los enteros, dentro de los enteros los naturales. ¿Sí? Los naturales le dan origen a los enteros al pasar con los negativos. Los racionales ya incluyen todos los números enteros, pero que los podemos expresar como fracción. Los irracionales son todas aquellas cantidades decimales que son infinitas y que no pueden terminar, y los números complejos e imaginarios. Espero que con estos dos últimos esquemas que te presenté hayas logrado captar el concepto de estos números con los que vas a trabajar en todo tu bachillerato. Se despide de ti tu profesor Héctor Hernández y nos vemos en el próximo video.